Vamos a entrar en el tema en esta mañana y hablando del crecimiento, hablando del crecer. Uno se preocupa, tanto como padre, como abuelo, por los nietos y por los hijos, cuando no hay un crecimiento físico. Cuando el hijo a veces no quiere correr, no tiene ganas de hacer nada, es algo que está sucediendo. Yo creo que como padre, ¿verdad? Usted se preocupa, ¿verdad? Como abuelos también, ¿verdad? Nos preocupamos por lo que está aconteciendo con nuestros hijos o con nuestros nietos, ¿verdad? Bueno, Dios también se preocupa por ello. Dios también se preocupa por el crecimiento espiritual de sus hijos. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo para la obra de nuestro Dios? Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2 en adelante, el apóstol Pablo menciona unas palabras y quiero que vayamos siguiendo la lectura, además de los capítulo 3, versículo 1 y 2, los demás versículos. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo, como sabio, inspirado por el Espíritu Santo, primeramente les había dado a los corintios lo que podían entender cuando ellos oyeron el Evangelio, ¿okay? Por primera vez. Ahora Pablo esperaba que ellos, o más bien que ya pudieran participar del alimento espiritual, que los cristianos hubieran ya crecido totalmente, con más conocimiento, más maduro. Pero los corintios, hermanos, estaban prácticamente en el mismo nivel que cuando Pablo les había predicado por primera vez. Y es lo que Pablo se preocupa esto. Dice: yo para entonces ya quisiera que ustedes hubieran crecido algo desde la primera vez que hablé con ustedes. Y el apóstol Pablo está algo preocupado porque los hermanos no habían crecido totalmente. Ahora, su desaliento de Pablo se ve claramente en la frase en el versículo 2, cuando dice: no sois capaces todavía, aún sois carnales todavía. Pablo dijo francamente lo que estaba sucediendo con los hermanos. Ahora, los corintios eran salvos, porque Pablo los llama hermanos, ¿okay? Pablo los llama hermanos, pero todavía permitían que su naturaleza carnal, bajo la influencia del mundo, los dominara todavía a ellos, por los problemas que tenían ellos dentro de cada uno de los hermanos ahí. Dice Pablo, menciona alguna lista de problemas que había. Primeramente, pleitos, celos, ahí menciona, ¿verdad? Ahora, esas cosas oscurecían el ambiente espiritual cada vez que se reunían. Fíjense bien. El problema principal era que habían ido más allá de la lealtad y del amor. De repente que ellos se fijaban más en los líderes espirituales más que en el Evangelio. El problema que decían ellos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. O sea, había división entre ellos, ¿okay? Eso sugería que distintos grupos dentro de la iglesia se apegaran, fíjense bien esto, a la enseñanza de los hombres sin tomar en cuenta, primeramente, la presentación del Evangelio. ¿Okay? Que el Evangelio era lo principal. No el hombre, sino lo que estaba predicando el hombre, o sea, el Evangelio. Resultado, ¿cuál fue? Grande competencia en ellos mismos. Ni Pablo ni Apolos habían promovido tales divisiones. ¿Ok? Ahora, habla el apóstol Pablo algo muy especial en el versículo 5.
¿Qué pues es Pablo? Dice, hace preguntas. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Ok? En el versículo 5, Pablo recalca el papel de los predicadores o líderes espirituales como siervos. ¿Okay? En el versículo 6 y 7, Pablo usa la ilustración de un campo de siembra. En el versículo 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo aquí le da la gloria y la honra, no al hombre, le da la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que ver muy claro también nosotros, hermanos. Pablo pone un ejemplo de un papel como en el campo, ¿verdad? Usa la ilustración esta. Cuando el dueño del campo contrató a los trabajadores, cada uno tomó su propio trabajo. Y si lo hacían bien, la cosecha iba a ser ¿qué? Bueno, ¿ok? Así como la semilla en el campo, o sea que el evangelio se tiene que plantar, primero, Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño del campo. ¿Ok? Le había dado el trabajo de plantar tanto a Pablo, le había dado trabajo de plantar como a Apolos. Pablo fue el primero en plantar el evangelio en Corinto. ¿Okay? Pero alguien se tiene que encargar de regar, que es la semilla que viene siendo el evangelio, para que pueda dar fruto. Dios usa hombres para que planten. Usted y yo vamos a tocar puertas y vamos a, ¿cómo le llaman estos boletines o papeles para dar a la gente? Eso es una semilla que usted está dando, la está haciendo, la está aventando. Dios tiene que hacer el trabajo en la persona que él, pero lo está usando a usted para que plante esa semilla. Acuérdense que el campo es de Dios. ¿Sí me entiende? Y Él espera, por tanto, que en el campo esa semilla de fruto. ¿Okay? Nosotros nomás nos llamó para que plantáramos. Ahora, la semilla ya plantada también se debe regar para que pueda madurar. ¿Okay? En Corinto, Dios llamó a Apolos, un varón elocuente y poderoso en palabra, para regar la semilla del evangelio que Pablo había plantado. Después de que Apolos había sido instruido en el evangelio, él con gran vehemencia refutaba a los judíos, demostrando las escrituras que Jesús era el Cristo. Después que se había plantado la semilla, los que habían hecho la obra no tenían que dejar más únicamente apartarse y dejar que se desarrollara la vida en la semilla. O sea, Pablo dice, Apolos y yo no somos nada, ¿cierto? Aquí el que interesa, el que tiene el primer lugar y el que tiene la honra y la gloria es ¿quién? Dios. Pablo dice, nosotros simplemente hemos hecho nuestro trabajo. Es Dios el que merece la gloria y la honra, no Apolos, no Pablo. He escuchado, hermanos, muchos, y eso me da gran tristeza, de predicadores que dicen, nosotros hemos hecho crecer la congregación. No, no somos nosotros. Es Dios el que está trabajando. ¿Sí me entienden? La iglesia es de Dios. El campo es de Dios. Nosotros, como siervos, nos ha llamado únicamente para plantar. Él da el agua para que la semilla vaya germinando y vaya creciendo. La vida está bajo el control de la naturaleza carnal o espiritual. Fíjense bien en esto. No habrá ningún desarrollo espiritual sin un mayor esfuerzo. La naturaleza espiritual debe alimentarse con la palabra de nuestro Dios. Ese es lo que está regando usted. Si quiere crecer y que la semilla crezca, ya la semilla ha sido plantada en nosotros.
Ahora queremos que la semilla crezca. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Regarla. ¿Sabe cómo la está regando? Si la semilla no crece, es por usted. Porque usted nos está alimentando con la palabra. A mi esposa le gustan mucho los rosales. Sembramos un rosal. Muchas veces dice ella, se está secando el rosal. Échale vitaminas. Échale vitaminas. El crecimiento espiritual, necesitamos alimentarnos bien con la palabra para poder crecer. ¿Sí me entienden? Del versículo 8 al 11 hay diferentes tareas, una sola meta. Pablo dijo que aunque el que planta y el que riega tienen tareas diferentes, son uno. ¿Okay? Trabajan para el único dueño del campo y tienen solo una meta en mente: el crecimiento de la labranza y la buena cosecha. A los trabajadores, dice la palabra, se les paga según el trabajo que hacen. Y Pablo indicó esto y se aplica también a la obra de la iglesia. Dios decide dónde cada siervo va a llevar a cabo su labor y el pago también que va a recibir, según el versículo 8 del capítulo 3. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo o a su labor, dice la palabra. Ahora, Pablo y Apolos eran colaboradores. El énfasis está en colaboradores, no están divididos, y la gente no tenía que haber dividido el liderazgo de Pablo y Apolos. Pablo y Apolos se consideraban siervos de Dios, sabían que colaboraban juntos con un Dios. No eran dueños del campo ellos, sino que Dios les había enviado órdenes, o le había dado órdenes para plantar y también para que hubiera crecimiento y para regar el campo que es de Dios. Ahora, hay una edificación totalmente que es para el Señor. Pablo explicó a los hermanos o creyentes en Corinto que el campo era de Dios. La labranza donde se había enviado a los siervos a trabajar, Pablo lo llama edificio de Dios. Se aplica esta verdad, aunque cada obrero tenga una tarea distinta, cada uno trabaja su propia labor. Dios le había dado a Pablo la misión de poner el fundamento de Jesucristo, es decir, los lugares donde Cristo le había dicho: ve a plantar, ve a edificar. Ya miramos que Pablo edificó, o vamos a decir, plantó varias iglesias, ¿cierto? Pero el fundamento es Cristo. Eso es lo importante. Y es lo que Pablo también. El fundamento debe de ser fuerte y construirse exactamente como se especifica, o el edificio se derrumba. ¿Se acuerdan la enseñanza de Jesús que dijo? Todo aquel que edifica sobre piedra, la casa va a permanecer. Pero todo aquel que edifica sobre arena, la casa se va a caer. Probablemente lo mencionó. Ahora, todo depende de donde estás edificando. Y Pablo va a hablar un poquito más adelante de esto. Pablo no pedía nada para sí mismo. Él declaraba que había sido escogido conforme a la gracia de Dios para poner el fundamento. Ustedes saben que cuando se va a construir un edificio, se sobreentiende que se necesitan personas para trabajar, como albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, pintores y otros trabajadores que hacen habilidades. Mientras cada uno de ellos hace su trabajo, no ve la estructura terminada todavía, pero sabe que su trabajo es parte de la obra. Todos estamos trabajando en la obra, va creciendo la obra, pero el fundamento es Cristo. Pero todos vamos trabajando. Uno de ustedes puede ser plomero espiritualmente, carpintero, pintor, pero todos vamos trabajando, colaborando juntos en la obra. Pero al final de la obra, ¿quién es el que lleva la gloria? Usted no se va a decir: oh, qué bonito me quedó la pintura esa.
No es que Dios te dio la habilidad para que trabajes, es un don que Dios te da para que trabajes dentro de su obra. Puedes tener 3 dones, 4 dones, 5 dones que puedas, pero son para que realices la obra que Dios te dio. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo podemos crecer? En el versículo 10 y 11 incluye una advertencia clara a todo siervo de Cristo. En aquella época, también de hoy. Versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Okay. Pablo los exhorta a que cada uno mire cómo sobreedifica, ¿okay?, sobre el fundamento que es Jesucristo. Si alguien dice que es un siervo de Cristo, pero trata de poner otro fundamento, es mentira. Cuando tratas de poner otro fundamento que no es lo que Cristo te dijo que pusieras, algo está pasando y vas a sufrir pérdidas. Muchos se vienen a la mente, ¿se acuerdan Noé? Cuando Dios le dijo que iba a haber un diluvio y Dios le dio las medidas exactas para que hiciera el arca, ¿se acuerdan? ¿Qué tal si Noé dice, quiero que la hagas de madera de gofer y le añadas, le pongas tanto esto? ¿Qué tal si Noé se cree más listo que Dios? Porque a veces nos creemos muy listos nosotros y queremos añadir otra cosa que no es el fundamento. ¿Qué tal si Noé dice, le voy a añadir unas 3 pulgadas más para que quepan más animales? ¿Qué tal si usa otra clase de madera? ¿Qué hubiera pasado? Cuando Dios te dice algo, hermano, que lo hagas de esta manera, hazlo. Porque al final del día vas a perder si edificas algo que no se te dijo. En el ejemplo de Pablo, en el versículo 12 al 15, dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues porque el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Okay? Podemos, el ejemplo de Pablo, oro, plata y las piedras preciosas representan materiales de construcción costosos, pero permanentes. Y hace un paralelo con el trabajo para Dios que es costoso, pero que tiene recompensas eternas. La madera, el heno y la hojarasca son baratos, pero tarde o temprano se acaban. O sea, hay 2 clases de materiales. ¿Qué clase de materiales estás usando? ¿O vamos a usar nosotros? ¿Okay? Representan esas cosas, las metas y las acciones que solo tienen valor pasajero y ningún significado más allá de esta vida. Las cosas, muchas veces, dice Juan, ¿verdad? La vanidad de la vida, la vanidad de los ojos, es pura vanidad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí me entienden? Ahora, podemos ser tentados a tomar la ruta más corta o más fácil. El testimonio del cristiano que se oculta mientras el placer terrenal domina es como la madera, el heno y la hojarasca que Pablo menciona. Lo que demuestra que si nuestro material merece un fundamento sobre el que construimos, que es Jesucristo, es la constancia que podemos nosotros cada día haciendo la voluntad de Dios primero que la nuestra. Tú puedes decir, yo voy a poner otra cosa en el fundamento. No. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que vivir una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdate que Él está mirando cada momento que tú estás obrando, estás trabajando, Él te está mirando. Él es el dueño. Ahora, Él muy bien sabe si le mezclas algo barato o algo que Él no te dijo. Al final, Pablo dice, se va a dar cuenta lo que hiciste. ¿Okay? A cada uno
se le va a edificar su obra. Si la obra permanece después de la prueba del fuego, el que la hizo recibirá recompensa. Si su edificio está construido con madera y con heno o hojarasca, no quedará más que ceniza. Pero si edificaste en el fundamento que Cristo te dijo, va a durar, va a permanecer eternamente. Pero si estás edificando heno, hojarasca y otras cosas que Dios no te dijo, se va a caer el edificio. En el día de la prueba se va a probar y vas a ser derrumbado. ¿Sí me entiendes? Pablo dice en el versículo 16 al 23, manténganse en Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, quiero que subraye esto. 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo no era simplemente un edificio cualquiera en los días del Antiguo Testamento. Se consideraba el lugar donde Dios moraba. En el Nuevo Pacto mora en el individuo, en cada persona. Dios mora y su Espíritu mora en los creyentes. Y somos templos del Dios viviente. ¿Sí me entienden? Pablo se refiere al creyente como templo de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, se refirió a una misma manera a todos los creyentes en Corinto. Los que estaban destruyendo la congregación en Corinto eran culpables de destruir el templo de Dios, el lugar santo. Ya sea que hablemos individual o ya sea que hablemos colectivamente, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Su morada, hermanos, jamás debe de destruirse. La morada de Dios. ¿Okay? Todo creyente debemos de mantenernos puros. Y todos los creyentes debemos hacer todo lo posible para que la iglesia permanezca pura. Porque la iglesia viene a ser colectivamente, pero individualmente somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, para que la iglesia permanezca pura, de otra manera, los individuos, las personas en la iglesia, se enfrentarán a la severa disciplina de Dios. En el versículo 18 al 20, miren lo que dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, pues para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo volvió a la razón porque el templo se profanaba en Corinto, que era la sabiduría del mundo, que muchos habían adoptado. ¿Okay? Muchos habían adoptado la sabiduría del mundo. Hay peligro. Pablo dijo que la única manera como esta gente podía ser realmente sabia era admitiendo la insuficiencia del conocimiento del mundo en cuanto a las cosas de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo me las sé de todas. Pablo dice, y Dios también te dice, no seas sabio en tu propia opinión. Humíllate. Ahí, tristemente, hay predicadores, sí, gracias a Dios que son elocuentes, y tristemente el hombre lo sigue por la forma de hablar, por la forma de predicar. Si Pablo, un hombre erudito en las Escrituras, él dice, yo no soy nada, no me sigan a mí. Apolos, un hombre elocuente, Pablo decía, no sigan a Apolos, porque no vamos a aparecer en la iglesia
en Corinto. Pablo los exhorta duramente a ellos y les dice: ustedes están destruyendo el templo. ¿Okay? En los versículos 21 y 23 ponen en práctica este respecto a la sabiduría. Versículos 22 y 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Fíjense bien eso. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. No, que el hombre no se vanagloríe, dice la palabra. ¿Por qué? Todos nosotros individualmente somos siervos. Estamos trabajando para un Señor. Se me viene a la mente en cada momento que Jesús contó parábolas. Él mencionó: cierto hombre se fue lejos y dejó el campo para que sus trabajadores lo trabajaran. Él es el dueño del campo. Algún día Él va a venir y nos va a pedir cuentas a ti y a mí qué hicimos con ese campo. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Ya se nos ha dado la semilla. Él se ocupa de regarla. Usted y yo tenemos que plantarlo únicamente. El crecimiento lo da Cristo. Ahora, ¿cómo que debemos crecer nosotros espiritualmente? Porque muchas veces me siento débil espiritualmente. Porque a veces no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no me dan ganas de orar? ¿Por qué no me dan ganas de cantar? Porque ya no siento ese deseo que al principio lo sentía de ir a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy regando aquella semilla. Y cuidado, porque se puede secar. Se puede secar. Y luego que venga el dueño del campo y busque frutos y no hay, ¿qué va a pasar? Que encuentre fruto en cada uno de nosotros. La enseñanza está ahí. Ya está. Nada menos hace un mes Esteban trajo unos frijoles negritos y los plantó por ahí y le dice a Carmen: Grandma, tienes que regarlos para que esos frijoles crezcan. Fíjese bien la enseñanza. Él de antemano ya está pensando que tienen que crecer. Ya las plantitas ya salieron y están las plantitas así. Esteban salió otro día gritando: Grandma, ya están saliendo las plantitas. Al rato va a venir el frijol, va a dar fruto. Dios se goza también cuando mira las plantas que están saliendo, pero se goza más cuando encuentra un fruto en nosotros. Todo depende de cómo estamos haciendo el trabajo nosotros. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Miremos, ya está el fundamento, tenemos que edificar, pero todo depende qué clase de material estás usando. Muchas veces hay arquitectos que para que les rinde el trabajo le mezclan cemento barato. Muchos edificios, me acuerdo cuando hubo el temblor en México, muchos edificios fueron edificados con material barato. ¿Se acuerdan? Mi hermano Giovanni se acuerda del temblor ese. Se cayeron muchos edificios porque usaron material barato, mezclaron
material barato. No mezclemos espiritual material barato. Edifiquemos lo que Dios nos ha dicho ya a través de su palabra. Porque al final del día, el dueño, el arquitecto, se va a dar cuenta qué material usamos. Una de las cosas importantes que a él no lo podemos engañar. Él sabe bien qué clase de material estamos usando. Y aquel día, cada obra de nosotros se va a dar cuenta. Necesitamos de crecer, hermanos, espiritualmente. Pero necesitas, para que puedas crecer, necesitas ser regado. Y ya tienes el agua. Aquí está. Si tú dices, ¿por qué no estoy creciendo? Es porque no estás estudiando, o no estás leyendo, o no te estás nutriendo de la palabra de Dios. ¿Cómo quieres crecer si no lees? ¿Cómo quieres crecer si no estudias? ¿Sí me entiendes? Es mi oración, hermanos, que podamos crecer espiritualmente, grandemente para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios los bendiga. Es mi oración. Vamos a